Los mismos que hacen esos estudios son los que no les conviene dar a luz el potencial que puede llegar a tener para regular ciertos altibajos neurales, por así decir. Esto es relacionado al video que yo hice sobre los hongos adaptógenos, que en definitiva dije que el que quiera probar que pruebe, pero que no, que la evidencia no es la gran cosa. Tienen que saber cuando hacen este tipo de comentarios que si revisan bibliografía en psicobiología y psicofarmacología, esos mismos que ustedes dicen que no les conviene que salga a la luz, que es la sanación para todo el mundo y que anda bárbaro y genial, que insisto, por favor insisto, hay gente a la cual le refuncionó y yo con eso no me meto y lo aclaro siempre, ¿sí? Pero cuando se intenta establecer por qué y cómo funciona y no se puede, y no se llega a esos resultados, y se hace con grupos placebo grupos, o estudios de doble ciego, y se demuestra que no tienen buena efectividad, y me dicen, no, pero es que a la industria no le conviene que salga efectivo, obviamente porque se perjudicarían ellos. Tienen que tener en consideración que hay muchos investigadores que hacen estudios donde después, por ejemplo, ¿no? Para decir algo, resulta que cuando hacen actividad física y comparan a dos grupos, uno que hizo actividad física y otro que no, el grupo que hizo actividad física tuvo una eficiencia 60 veces superior a lo que hizo un hongo cordyceps. Entonces, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué concluyo? ¿Qué hago con eso? Vengo y les digo, no, ¿saben qué? Entonces, antes de tomar un hongo, en realidad hagan actividad física. Después veo protocolos de hongos que me mandan y me dicen, no, pero igual para que funcionen tenés que dejar las harinas, eliminar ultraprocesados, o sea, hiperpalatables, empezar a hacer actividad física, y descansar bien. ¿Y qué es lo que está funcionando ahí? ¿El hongo o que la persona empezó a hacer lo que digo en todos mis videos? Excluyendo lo de consumir el hongo. Pues yo en realidad no quiero que nadie tome nada. No quiero que nadie compre nada. Que no anden gastando plata en nada. Haciendo actividad física y comiendo verduras y frutas, la buena parte del asunto se resuelve si no es un cuadro que requiera abordaje psicoterapéutico. Que sí, que hay sujetos que se van a re beneficiar del hongo y están en todo su derecho a consumirlo si el hongo aparte es legal. Estamos hablando de hongos legales, comestibles. No pasa nada. Pero cuando dicen esto, tienen que saber que están atacando a muchos investigadores. Primero que están metiendo a mucha gente en la misma bolsa. Segundo, hay investigadores que no tienen ni... En bici se mueven, o caminando. Pues no tienen plata. O sea, esto de que están comprados por la industria farmacéutica realmente es complejo, ¿sí? Este tipo de afirmaciones. Y después, con el tema de los psicodélicos, que ya lo he dicho en tantos videos, eh, me pasa que los que creen en los psicodélicos dentro del ámbito de la psicofarmacología terminan llegando a conclusiones muy similares a las mías. Ya se los traje cuando comenté lo de DMT y la molécula del espíritu. Bien. Y ahora también me estuve poniendo a revisar patentes y registros de patente de varias farmacéuticas y están intentando sintetizar psicofármacos basados en psicodélicos. El tema es que justamente están intentando gradualizar la potencia psicodélica o ver cómo disminuir la variabilidad en la respuesta interindividual, que es un gran problema que tienen las sustancias psicodélicas a la hora de determinar su efectividad, porque si una misma molécula vos se la vas a dar a un sujeto y realmente va a tener unos efectos secundarios totalmente desproporcionados a nivel psiquiátrico, o eventos adversos totalmente desproporcionados a nivel psiquiátrico, y si lo vas a dar a otro y va a sentirse mejor con la vida, bueno, vos necesitas lograr lo que siempre dije que pretende buscar un psicofármaco, que es la eutimia. Eutimia. Entonces ahora estoy viendo que acuñan el término psicoplastógenos, que están intentando reducir la actividad sobre el receptor de serotonina 5-HT2A. Básicamente está intentando hacer que sea viable, que funcione, ¿sí? Y ver cómo protocolarizarlo a eso. Incluso están sintetizando triptaminas que están basadas en la estructura de la triptamina que se encuentra en plantas. O sea, esto no es que la industria farmacéutica es malvada y está haciendo una forma de triptamina que corrompe la medicina ancestral que cura los espíritus, sino que lo único que están haciendo es sencillamente modificar la molécula para que tenga menos probabilidades de inducirte un brote. Le están haciendo modificaciones. Y hay un montón de patentes. Incluso hay algunas que están intentando patentar psilocibina, hay otras que están intentando patentar eh, modificaciones de la molécula de DMT. Estoy viendo un par. Entonces es muy probable que que antes de 2030 las farmacéuticas finalmente tengan la aprobación para introducir este tipo de sustancias, ¿sí? Eh, y van a tener su respectiva posología y su propia conjugación con otros principios activos para potenciar su efectividad. No nos olvidemos que en Estados Unidos las farmacéuticas comercializan dextrometorfano conjugado con bupropión como antidepresivo, ¿sí? Aubeli creo que se llama el nombre comercial de la marca. Y yo cuando estudiaba psicofarmacología
Esto recuerdo que incluso se lo comenté a un ser muy cercano, que le dije, mirá, a mí me parecería que habría que hacer ciertas cosas para abordar la represión resistente, y le había comentado un par de mecanismos de acción y le había mencionado el dextrometorfano. Y me encuentro con que después resulta que se aprueba el AOLI, que es la combinación de dextrometorfano con bupropión. Así que digo, wow, fíjense cuánto se puede hacer, ¿no? Leyendo, estudiando. Eso fue muy gratificante. Pero en definitiva lo que traigo de alguna manera es intentar desmitificar la figura del investigador con un arma atrás o con, no sé, las farmacéuticas poniendo plata y tapando todos los resultados. Porque después cuando terminas estudiando en serio los asuntos, descubrís que en realidad lo que hay que hacer no es muy difícil. Ni siquiera se me hacen falta suplementos. Hace poco me salió el video de un hombre que decía que como las frutas no son iguales que hace 100 años, entonces hay que dejar de comer fruta. Eso es una conclusión que estaría más en línea con la industria de suplementos. Porque no se olvidemos que toda la industria de suplementos está empezando a comportarse como una industria farmacéutica 3.0. Y la chamánica podemos ponerla como 4.0, ¿no? Pero está como todo ahí y está empezando a tener prácticas mucho más agresivas, hostiles, mercantiles que las mismas farmacéuticas. Las farmacéuticas en algún punto se tuvieron que regular por la cantidad de multas y cuestiones y problemas que ya no quieren tener. De hecho, si ustedes estudian el tema de la resistencia a antibióticos, alguien podría razonar y decir, porque si estudian cómo es el tema de la resistencia a antibióticos, que va a ser un grave problema y va a ser probablemente uno de los máximos desafíos de salud pública en los próximos 30 años, que no van a haber antibióticos efectivos para las infecciones que contraigamos. Si ustedes revisan, fue muy curioso para mí cuando empecé a investigar todas las últimas generaciones de antibióticos, porque estaba el comunicado de una farmacéutica y de varios directivos firmados por varios de ellos que dijeron, miren, era dirigido a los estados, ¿no? La nota era dirigida creo que a la FDA y a otros organismos, ¿bien? De Europa también que regulan. Firmaron en conjunto y dijeron, miren, dejen de administrar antibióticos, empiecen a regular a la industria ganadera, avícola, todo eso, con el tema del uso de antibióticos. Empiecen a regular a China y legislen de otra forma el tema de los antibióticos. Porque nosotros no vamos a seguir invirtiendo plata en desarrollar nuevos antibióticos, porque ya viene pasando que desarrollamos varias generaciones de antibióticos, después se arman problemas, los estados nos presionan para que liberemos las patentes y sea más fácil producirlo, y después se genera un círculo vicioso. Y las farmacéuticas mismas dijeron, a ver, flacos, paren un poco. O sea, paren de usar antibiótico por cualquier cosa. Dejen de usar antibiótico, a ver si... Porque a ellos les podría reservir, ¿eh? A ellos les podría reservir. Fíjate, es un esquema de negocio donde de repente todos toman algo que los vuelve resistentes y que tienen que comprar siempre el antibiótico más caro y de última generación para poder curarse, porque aparte de una infección bacteriana, si no la tratás, ¿no? Y es resistente a lo que ya hay, eso termina, ¿sí? Entonces fíjense que muchas veces las farmacéuticas terminan siendo sensatas. Hay que estudiar muy bien el sector y no prejuzgar, porque si no se termina haciendo lo mismo que se hizo con la María. Esto siempre lo dije, ¿no? Tipo, a la María la restigmatizaron esto, el otro, y de repente todos aquellos que terminaron en torno a la cultura canábica terminan haciendo lo mismo con la industria farmacéutica. Cuando después, para muchas cuestiones, a la industria farmacéutica se la necesita. Con esto no los pretendo santificar, ¿eh? De hecho, yo les he hablado del experimento 329 y un montón de cuestiones en el canal. Y por último, quería agregar una acotación más a un video que me habían enviado de una psicóloga de acá de Argentina, que abiertamente comentaba en su perfil que estaba haciendo procesos con hongos. Fíjense que ni siquiera lo llama tratamiento. Y yo había armado un video donde básicamente me quedé pensando, porque me empecé a dar cuenta que le estoy dando demasiadas vueltas a un asunto, a este tema de tratar de instalarlo como una terapéutica. Porque yo había hecho todo un análisis desde el marco teórico del cual supuestamente tendría sentido usar psicodélicos, todo, y el marco teórico en realidad no existe. Y es capaz que el asunto es mucho más sencillo, porque yo había 18 minutos de video eran yo analizando la situación. Y en un momento agarré y dije, no, en realidad capaz que es mucho más sencillo. Que es gente que quiere consumir sustancias, pero que las quiere incorporar a partir de pasarlo por un espacio psicológico, por así decirlo. Y un psicólogo que quiere tener un servicio diferencial y cobrar por eso. Y entonces es eso, no hay marco teórico, no hay práctica profesional seria, ni mucho menos legal. Y sencillamente es eso. Porque, a ver, al psicólogo no le pudo haber hecho mejor que no poder prescribir psicofármacos. Porque eso nos forzó a tener que pensar de otra forma cómo abordar muchas cuestiones. Y se pueden lograr grandes efectos desde la psicología. Entonces, a partir de que los psicólogos empiecen a incorporar
psicofármacos, o medicamentos, o medicinas ancestrales, o sustancias psicoactivas, seas cuales fueren, ahí la psicología va a empezar a perder su especificidad y con ello morir.